Bueno, tutor y compañeros, a continuación el análisis de la segunda obra que escogí es del autor Pierrot Lunaire, compositor, perdón, la obra es Pierrot Lunaire, compositor es Schoenberg Arnold, del año de composición 1912 y corresponde al periodo contemporáneo. La obra en términos generales denota un componente orquestal simple compuesto por la voz que maneja una tonalidad soprano, piano, una flauta o flautín piccolo, también se puede de pronto allí identificar, clarinetes, violín o viola y el violonchelo también está allí. En realidad es una composición, una estructura muy simple que se puede identificar aquí, que hace uso de los modelos característicos del periodo en su etapa atonal, al igual que la obra que vimos ahorita también maneja la música atonal y pues las características que lo componen, lo cual le permite pues explorar mucho más en el tema de la sonoridad y de los movimientos, digamos que armónicos y melódicos que se pueden suscitar, donde se permite experimentar por las diferentes tonalidades que se componen. Lo investigué un poco y lo miré allí, de 21 poemas en su contenido. Es una narración e interpretación que al escucharse y al tal vez leerse rayan con lo fantasmagórico, con el tema un poco terrorífico, porque abarca una historia completa donde suceden muchísimas cosas, donde también tal vez es considerado el tema hasta blasfemo en ciertas partes de la obra por su contenido, porque pues es una narración completa. La intención interpretativa de la soprano muestra claramente el sentimiento del relato, haciendo uso de las capacidades vocales que poseen la estructura de la voz, de su voz, manejando la intensidad del sonido, crescendos y elementos de tempo de acuerdo a las situaciones narradas en su interpretación. Utiliza la voz hablada, la voz cantada, que es característica de un relato, de una, digamos que de una intervención o de un diálogo, ¿cierto? Pero expresándolo a través del acompañamiento musical que allí está, dando libertad al control de las alturas tonales y juega a la vez con los acentos típicos del habla, acentuando ciertas partes para transmitir el hecho de una conversación. En términos generales, entre la música y la interpretación vocal se percibe un sentimiento tal vez burlesco en ciertas partes, típicos del cabaret, porque la sensación instrumental o la sensación vocal evocan también el tema del tema burlesque, del tema del cabaret, sumando a ese contenido las narraciones o la letra que allí está expresando. Y se encuentran pues similitudes en la expresión de la música con el mensaje que se transmite, lo que se quiere transmitir a través de lo hablado o de lo cantado, se busca reforzar con la parte instrumental, generando diferentes sensaciones, diferentes movimientos, ya sean de suspenso, de dramatismo, de burla, de ansiedad, a través de los instrumentos y de la característica típica de la música tonal, que permite ese movimiento en toda digamos que los cromatismos, ayuda a que se puedan generar esas tensiones particulares, generando sonidos desde lo natural hasta la improvisación de viajes cromáticos, como lo comentaba ahorita, de solistas a nivel instrumental en ciertos modelos de conversación instrumental y vocal. El manejo del tempo se mezcla con las sensaciones que transmite el relato, bajando o subiendo su velocidad de acuerdo a lo que se quiere comunicar o de lo que está comunicando la soprano. La composición armónica y melódica en cada uno de los poemas logra expresar elementos dramáticos con el suspenso que también le generan, el terror, la angustia, la burla, como lo comentaba ahorita, el tema de la excitación mediante una amalgama de sonidos diatónicos tensionantes que apoyan constantemente la voz como objetivo. Como les comentaba, son 21 poemas los que se mencionan allí. Creo que pues nosotros ya conocemos
cuáles son esos poemas, pero pues finalmente creo que es importante resaltar que la posibilidad armónica de los instrumentos y de su tonalidad apoyan la voz todo el tiempo, y específicamente en ciertos momentos interpretativos para en realidad la voz genera o mantiene su expresión hablada con naturalidad, como si se estuviera declamando en ciertas partes, mucha naturalidad en su expresión sin perder la estructura tonal. Pero no es una voz precisamente afinada, una voz precisamente entonada en ciertas partes, pero sí busca amalgarlo, o sea, apretarlo con el tema instrumental. A pesar de aparentes algunas partes o algunos aires se ven también como del estilo tipo ópera, sobre todo en los sostenidos y en las partes donde la voz crece, ¿cierto? Con el apoyo instrumental también a nivel vocal, pues en algunas frases. Entonces es lo que yo veo a lo largo de la obra a nivel de análisis de este movimiento. Entonces quiero agradecerles mucho y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.